jueves de Economía Práctica me da mucho gusto recibir en el estudio a nuestro amigo, el químico Luis Nuño, coach de vida, terapeuta holístico. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy honrado como siempre por el privilegio de estar aquí contigo. El gusto es nuestro de contar contigo, como siempre, Luis. Una pregunta que la gente se hace y es algo que tú realizas de una manera hoy en día y has cambiado un paradigma. ¿Se trabaja para vivir o se vive para trabajar? Muy buena pregunta. Yo creo que es cuestión de una elección que tiene mucho que ver con un propósito de vida, con los programas que tenemos. Por ejemplo, yo crecí con la educación de lo que Kiyosaki llama padre pobre, ¿no? Cuando me decían, hijito, tienes que estudiar una carrera tienes que sacar buenas calificaciones para que puedas entrar a la universidad, para que estudies una carrera, para que tengas un título, para que seas alguien en la vida. El mensaje que me estaban dando era que si no era con título no era alguien en la vida. Y ahora existen muchas personas que son con posgrados y viven en una vida triste, ¿no? Personas que no tienen carrera y viven exitosas. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué está pasando? Yo creo que es una combinación de programas que son modificables y valores que son adquiridos. Es decir, nosotros podemos hacer un cambio de valores, los valores con los que nacimos, a los valores que realmente nos puede dar esa realización. Al final de cuentas tiene que ver con tener un propósito de vida. Y normalmente cuando en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, estamos tan absortos en el medio que no tenemos tiempo de pensar a nosotros. Porque generalmente el que trabaja para vivir tiene un plan de vida, pero el que vive para trabajar, casi siempre, el 98% de los casos, pues lo conectan con el empleo. Sí. Y empleo, yo con mucho respeto, pero lo defino así verticalmente como esfuérzate mucho para lograr enriquecer a otros. Tú realizaste ese cambio hace algunos años y de repente lo has comentado en otros foros de que en tu profesión de químico trabajabas, eras empleado. Me renté por 30 años. A eso iba. ¿Tú te refieres a que te rentabas? ¿Qué significa rentarte por 30 años? Pues lo que significa es que si no tienes un sueño propio, pues estás condenado a vivir para quien sí lo tiene. ¿Y cómo se obtienen esos sueños? ¿Dónde están? Mira, yo creo que en la vida hay tres maneras de aprender. Por la gracia de Dios, por tener un mentor y a golpes. Entonces, gracias a Dios, ya experimenté las tres, o estoy experimentando las tres. O sea, nunca me he desconectado de la divinidad. Tengo la fortuna de tener un mentor, que para mí es increíblemente valioso, tener un mentor, tener un coach que te ayude a darle forma. Porque a veces todos traemos el instinto de ser felices, pero no encontramos la forma, ¿sí? Y a golpes, pues sí, a veces nuestro ego, nuestras maneras de pensar, sobre todo cuando vivimos en el juego exterior, cuando estamos viviendo para complacer a los demás, a veces nos dejamos al último. Y es importante, en mi concepto, interiorizar y saber realmente qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu porqué de vivir? ¿Qué es lo que te mueve? Y muchas veces tu porqué es tu por quién. Pero a veces en vez de por qué, pensamos en cuánto me cuesta vivir. Hablamos mucho de tener, la vez pasada platicábamos del ser, hacer y tener que hacer el proceso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué me hizo cambiar a mí? La necesidad de sobrevivir. A mí me llegó un momento en que pasé por las tres etapas que te definen como un ser íntegro. Para mí es muy importante salud, dinero y tiempo. Y cualquiera de esos tres elementos que te haga falta, llevas una vida incompleta. O sea, hay personas que tienen mucha salud y mucho dinero, pero no tienen tiempo ni siquiera de disfrutar lo que ganan. Yo los conocí como gerente de planta. ¿Sí? Entonces, es importante establecer un balance. Yo a partir de mi matrimonio, la verdad para mí es una bendición mi matrimonio, pero a partir de ahí empecé a valorar el tema del tiempo. Y lo valoré a golpes, porque estuve a punto de que me votaran, porque estaba tan metido en mi trabajo que podían dar las 2 de la mañana y yo pensaba que tenía que cambiar el mundo haciendo reportes y haciendo toda esa clase de cosas, estando conectado con la fábrica, como si realmente eso es lo que me trajera mi felicidad. Entonces me di cuenta si estaba dispuesto a perder lo que tenía o no. Es establecer un equilibrio. Rápidamente, por último, Luis, todas las personas que nos están viendo tienen esa capacidad, pueden realizar ese tipo de cambios. Absolutamente todos. ¿Sí? Nada más que hay que entender que no nada más es cosa de tener el buen deseo.
o la buena intención. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces es tener el deseo, pero también tener el mecanismo. Y a veces para el mecanismo no somos autosuficientes, necesitamos el apoyo o el guía de alguien que nos guíe, y por lo general se recomienda seguir a alguien que tiene resultados. Porque si, por ejemplo, ahorita una persona en el programa, en el segmento de cocina, ¿no?, te da una excelente receta, es una persona que tiene resultados. Pero si te da una receta una persona que nunca ha hecho algo, ¿cómo vas a hacerlo? Totalmente de acuerdo. Amigos, ahí estuvieron las recomendaciones de nuestro amigo el químico Luis Nuño. Él es coach de vida, terapeuta holístico, como siempre, muy acertadas, palabras muy sabias. Muchísimas gracias Luis, por tu visita al día de hoy. Gracias por la invitación para servir. Gracias. Esperamos contar contigo próximamente. Cuando gustes. Muchas gracias Luis. Continuamos con un breve informativo de noticias. Rafa Colorado.